Saludos a todos. Les he preparado una pequeña entrega, una primera parte de ese gran tema, respiración celular. Este proceso consta a su vez de tres partes fundamentales: el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Estos procesos son interdependientes, o sea, para su estudio los separamos, pero en realidad son procesos que uno depende del otro, no podemos separarlos. La respiración celular se puede definir como un proceso mediante el cual los nutrientes son degradados oxidativamente utilizando al oxígeno molecular como aceptor de electrones, liberando del proceso agua oxidativa, CO2 y ATP. Podemos hacer coincidir dos procesos que nosotros consideramos lejanos, o sea, distanciados uno del otro: el acto de comer y el acto de respirar. Algo que hacemos constantemente, por lo menos la parte de la respiración. ¿De qué forma nosotros podemos unirlos en relación con este gran tema de respiración celular? Bueno, cuando comemos, nosotros ingerimos alimentos. Cuando respiramos, nosotros introducimos a nuestro organismo, a las células, oxígeno, y a la vez eliminamos CO2. Entonces, estos alimentos que ingerimos son digeridos y se le extraen los nutrientes. Y esos nutrientes, para lo que nos corresponde ahora, contienen electrones y protones. Entonces, esos electrones que están contenidos en los nutrientes hay que extraerlos. Y hay procesos oxidativos, procesos degradativos, que los extraen. Y también hay procesos que transforman a esos nutrientes degradativamente, ¿no? Lo transforman en una molécula que se llama acetil-CoA. Y esta molécula que se llama acetil-CoA entonces entra al ciclo de Krebs y la oxida, les extrae los electrones y los incorpora a unos vehículos que se llaman NAD o FAD. Y entonces estos, ya habiendo ganado esos electrones, se van a llamar ahora NADH+H y FADH2. Estos entonces llamados equivalentes reductores pues viajan a la cadena respiratoria, la cual los oxida. O sea que les sustrae, les arranca, les desprende esos electrones y los conduce de complejo en complejo hacia lo que es el oxígeno molecular, que está al final del proceso. Y este oxígeno molecular se reduce generando agua oxidativa o agua metabólica. Pero realmente la importancia de esto no es que se genere agua oxidativa y que se genere CO2 en todo el proceso, sino que se genera ATP de todo esto. ¿Cómo sucede eso? Bueno, ya más adelante veremos en detalle esto, pero en la medida en que esos electrones son transferidos de complejo en complejo, se genera energía que hace posible que se acumulen protones en el espacio intermembranoso por unas bombas endergónicas que hay en la membrana, llamados sitios, y entonces se crea un gradiente de protones en el espacio intermembranoso que ya más adelante vamos a ver, y este gradiente es aprovechado para que los protones atraviesen una enzima que se llama ATPasa, y esa enzima sintetiza ATP, o sea, toma ADP más fosfato inorgánico y con esto produce ATP.
Entonces, este ATP que se produce es utilizado, sale de la mitocondria, una buena parte de este, por un sistema intercambiador ATP-ADP, y ya en lo que es la célula, es utilizado por los diferentes organelos en los procesos endergónicos celulares, que son los que mantienen la vida y desarrollan la vida, ¿no? Estos procesos que son indispensables para la vida, como por ejemplo el intercambio de membranas, la contracción muscular y también la biosíntesis. Dado que la respiración celular se lleva a cabo en la mitocondria, es importante que veamos un poco la estructura de este organelo. Como ustedes pueden ver acá en esta fotografía electrónica, tenemos aquí la membrana mitocondrial externa. Luego esta que está por acá es la membrana mitocondrial interna. Y entre esas dos membranas hay un espacio intermembranoso. Pero algo importante de esta membrana mitocondrial interna es que posee un sistema de pliegues, plegamientos, ¿no? Que van hacia lo profundo de lo que es la matriz mitocondrial. Y esta parte de acá, ¿no? Y entonces esto es muy importante porque también aumenta la superficie activa de esta membrana mitocondrial interna, con todos sus complejos y todos los procesos que se llevan a cabo en esta gran membrana. Esta parte de acá, como ustedes pueden ver acá, es la matriz, y en esa matriz se lleva a cabo procesos metabólicos como por ejemplo el ciclo de Krebs, la beta-oxidación y parte también el metabolismo de los compuestos cetónicos, mientras que en la membrana mitocondrial interna se lleva a cabo la cadena respiratoria y también la fosforilación oxidativa. Bueno, entrando en detalles con respecto al ciclo de Krebs, este es un proceso que fue descubierto por Sir Hans Krebs. Inicialmente se fue llamado ciclo del ácido cítrico, pero en honor a Sir Hans Krebs, pues se le llamó ciclo de Krebs, también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es la vía central del metabolismo celular. Es el ciclo mediante el cual el ácido acético activado o acetil-CoA es degradado oxidativamente hasta CO2, ATP y agua. También podemos señalar que es la vía final común del metabolismo de las proteínas, carbohidratos o hidratos de carbono, ¿no?, y lípidos. Es importante en este resumen destacar que este ciclo contiene unas 10 reacciones, aunque en algunos enfoques, en algunos textos aparecen solamente 8, pero eso lo podemos explicar más adelante. Este ciclo contiene 4 reacciones oxidativas, dentro de las cuales hay 3 que utilizan como cofactor o como coenzima de transporte electrónico al NAD, que sale como NADH más H de este ciclo, y también una reacción que emplea como coenzima de transporte de electrones al FAD, que sale llamándose ahora reducido, ¿no?, FADH2. También en este proceso hay una fosforilación a nivel de sustrato, FNS, llámese así a un proceso, bueno, que diferenciándose del otro, esta es oxidativa, que implica que para que se pueda generar ATP, esos equivalentes reductores deben viajar a la cadena respiratoria a ser oxidados, en donde participa el oxígeno molecular. En el caso de la fosforilación a nivel del sustrato, se trata de un compuesto que es macroérgico, o sea, rico en energía, el cual es degradado, y ahí mismo en el proceso se rompe y libera un enlace de alta energía
el cual es aprovechado por un compuesto con poca energía, lo toma, como el caso del GDP, que sale transformándose ahora en GTP, ya que es un equivalente al ATP. El principal alimentador de este ciclo es el acetil-CoA. ¿Por qué es importante este ciclo? Bueno, es anfibólico, contribuye con la generación de distintas biomoléculas, de distintos procesos metabólicos, pero su principal función es la producción de energía. Y como ya hemos mencionado, se localiza en la matriz mitocondrial. Este ciclo requiere, para su funcionamiento adecuado, molécula de acetil-CoA, obviamente que es su alimentador, vitaminas que funcionan y minerales que funcionan como cofactores o como coenzimas del proceso. También algunos requerimientos que son indirectos, como por ejemplo la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, oxígenos, son indirectos porque no intervienen directamente en el ciclo de Krebs, distinto a acetil-CoA, vitaminas y minerales. Ya hemos dicho que es un proceso anfibólico, lo que significa que es anabólico y catabólico a la vez. El ciclo de Krebs se relaciona con distintos procesos. Ya hemos dicho que es el centro del metabolismo celular. Todo proceso metabólico en este gran mapa del metabolismo celular tiene relación con el ciclo, ya sea de forma directa o indirecta. Pero los más vinculados son estos metabolismos de los lípidos, proteínas y los hidratos de carbono, que ya en su momento explicaremos esta parte en detalle. El oxalacetato se ha dicho que juega un papel catalítico porque siempre se va regenerando en el proceso, contribuye a que la molécula de acetil-CoA que va entrando cada vez al ciclo se vaya oxidando y él se va siempre regenerando, pero esa molécula de acetil-CoA lo necesita a él para poder oxidarse, ¿no? El ciclo es regulado por tres enzimas principales, como son la principal enzima reguladora, que es la isocitrato deshidrogenasa, pero también está ahí la citrato sintasa y también el complejo multienzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Algo importante que hay que hacer notar acá es que esas enzimas precisamente catalizan reacciones o las reacciones del ciclo que son consideradas irreversibles. Muy bien. Entrando ya en materia acerca de lo que es el ciclo de Krebs, que es la secuencia reaccional de este proceso, tenemos aquí a una molécula que es la protagonista, ¿verdad?, de este proceso, que es el acetil-CoA. ¿De dónde viene esta molécula? ¿Cuáles son las fuentes? El origen de esta molécula. Bueno, tenemos aquí lo que es el piruvato. El piruvato que a su vez proviene de la glucólisis, o sea, de la oxidación de la glucosa. Y este piruvato, por acción de la enzima piruvato deshidrogenasa, un complejo multienzimático, pues genera esta molécula. Pero también están los ácidos grasos, los cuales, por lo que es la beta oxidación, dan lugar a moléculas de acetil-CoA. Y los aminoácidos, una vez desaminados, esos esqueletos carbonados, también pueden formar, algunos de ellos, moléculas de acetil-CoA. Entonces esta molécula de acetil-CoA tiene 2 carbonos. Luego esta molécula pues reacciona con una molécula de 4 carbonos, que es el oxalacetato, y dan lugar a una molécula obviamente de 6 carbonos, que es el citrato.
Como ustedes pueden observar, dos carbonos, ¿verdad? Uno acá, otro acá, dos carbonos. Y luego acá 1, 2, 3, 4 dan lugar a un compuesto con 6 carbonos que es el citrato. Este citrato es el primer producto del ciclo de Krebs. Por eso se le llama ciclo del ácido cítrico. Pero además de eso, acá comienza una serie o una secuencia de compuestos tricarboxílicos. Como ustedes pueden observar, 1, 2, 3, de ahí que se llame también ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Luego la siguiente reacción, este citrato formará al isocitrato, manteniendo 6 carbonos, pero como ustedes pueden ver acá, en este compuesto citrato, este OH está en el carbono acá 3, pero luego pasa al carbono 4, este OH. Por tanto, acá lo que ha habido es un cambio de posición de este OH en estos compuestos. Esta reacción de acá realmente se da en dos pasos. De hecho, se forma del citrato un compuesto llamado cisaconitato y luego el citrato. Ya veremos más adelante esa explicación. Acá entonces este isocitrato también puede formar un compuesto acá intermedio que se llama oxalosuccinato y luego alfa-cetoglutarato. Acá pasa de tener 6 carbonos, pasa a tener 5 carbonos. Y como ustedes verán más adelante, acá se perdió un carbono en esta reacción. Y luego acá se pierde otro carbono. Como ustedes pueden ver acá, de 5 carbonos pasará a 4. Y ya acá sucesivamente se queda con 4 hasta llegar a oxalacetato. Este alfa-cetoglutarato forma el succinil-CoA, que es un compuesto macroérgico, como explicaba, del ciclo de Krebs. Luego este forma el succinato, que a su vez forma el fumarato, que a su vez forma el malato y este oxalacetato, terminando, ¿verdad?, acá donde empezamos. Tenemos que el oxalacetato, por tanto, es un producto final y también es un sustrato inicial del ciclo de Krebs, junto con el acetil-CoA. Como vemos acá, tenemos una reacción irreversible acá, otra por acá y otra de este lado. Y eso es muy importante por lo que veremos más adelante. ¿Qué pasa en esta primera reacción del ciclo de Krebs? Bueno, acá entra agua y entonces se libera lo que es la coenzima A en una reacción de condensación que es catalizada por la enzima citrato sintasa. Luego, en la siguiente reacción, como vemos acá, la aconitasa cumple con dos funciones o dos fases de esta reacción. En una primera fase hay una deshidratación y en una segunda fase hay una hidratación. Cuando esta enzima deshidrata, ¿verdad?, se pierde este OH que está acá, y luego cuando hidrata se retorna el OH pero a una posición diferente. Acá entonces entra agua, ¿verdad?, y ahora tenemos acá un isocitrato. O sea, es un compuesto isómero, ¿verdad?, del citrato. Entonces, tenemos que este isocitrato a su vez va a ser oxidado. Fíjense acá estos elementos que les voy a explicar. Tenemos que la enzima que cataliza esta reacción se llama isocitrato deshidrogenasa. Y entonces esta enzima, ¿por qué se llama deshidrogenasa? Porque le hace que el isocitrato pierda hidrógeno. Se le quita hidrógenos al isocitrato. Por eso es que entonces al quitarle hidrógenos, entonces el isocitrato pierde electrones
y se oxida. Pero a la vez, esta enzima también le puede desprender en una segunda fase, desprender CO2 al isocitrato. Por tanto, como ustedes pueden observar, este isocitrato pierde electrones, pero también pierde CO2. De ahí que pase de 6 carbonos a 5 carbonos. Entonces esto implica que cuando hay una oxidación de un compuesto, de esto, en este caso el ciclo de Krebs, la enzima solamente cumple con desprenderle, con quitarle los electrones al compuesto, en este caso isocitrato. Pero ella misma no puede transportarlo. Entonces, ¿qué hace? Se vale de una enzima, una coenzima, que es la que sirve de transportador. Y ahí está el NAD, dinucleótido de niacina adenina, que toma esos electrones y sale entonces llamándose ahora, reducida, ¿no? NADH más H, un equivalente reductor que cuando va a la cadena respiratoria, entonces acá puede producir 3 ATP. Bueno, entonces luego, ¿qué pasa? Que hemos dicho que aquí hay dos reacciones, dijimos, ¿no? En una primera reacción se oxida el isocitrato y se produce el oxalosucinato. Y en una segunda reacción se descarboxila el oxalosucinato y se forma el alfa-cetoglutarato. Entonces vamos a ver qué pasa con este alfa-cetoglutarato. De 5 carbonos pasará a 4, como ven acá. Bueno, ustedes sabrán que entonces acá hay una descarboxilación, ¿verdad? O sea, fíjense que acá, entonces, este complejo multienzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa va a oxidar al alfa-cetoglutarato, como ustedes pueden ver acá, deshidrogenasa, hace que pierda hidrógenos y entonces los capta ¿quién? La coenzima que se llama NAD, que sale como NADH más H y pasa lo mismo que explicábamos en la reacción anterior. Y entonces acá podemos señalar que ya hay 6 ATP oxidativos producidos, ¿no? 3 acá en esta reacción y 3 acá. Y que se han perdido también 2 moléculas de CO2. Y entonces acá se formó un compuesto macroérgico que se llama succinil-CoA. Ahora, este succinil-CoA, esa energía que almacena es liberada. ¿De qué forma pasa esto? Bueno, como podemos observar acá, en la enzima succinato-tiosinasa, ¿qué hace? Bueno, rompe el enlace de alta energía que tiene el compuesto succinil-CoA y entonces ese fosfato que se libera, ¿verdad? Se va a condensar, se va a unir a un GDP, que es un compuesto de baja energía, y entonces el GDP, guanosin difosfato, cuando recibe ese fosfato de alta energía, entonces va a producir lo que es GTP o guanosin trifosfato, que es equivalente a un ATP. Entonces a este tipo de reacción donde se produce ATP o energía directamente de un sustrato se le llama fosforilación a nivel de sustrato. Luego se formó acá el succinato. Este succinato entonces va a ser oxidado. Acá esta oxidación va a ser catalizada por la enzima succinato deshidrogenasa. Fíjense que todas estas enzimas en donde hay oxidación pues se llaman deshidrogenasa y tienen el nombre del sustrato que se oxida. En este caso, succinato deshidrogenasa. Y acá el cofactor que se emplea es el FAD, que sale como FADH2. Y este va a la cadena respiratoria produciendo 2 ATP. Si seguimos con el conteo de ATP, tenemos 3 ATP acá, 3 ATP acá también oxidativos, 2 ATP acá oxidativos, ¿verdad? Serán 8 ATP, más un ATP que está acá por FNS, serán 9 ATP. Y luego este fumarato
¿qué pasará con él? Pues va a ser hidratado, o sea, acá se hidrata por la fumarato hidratasa o fumarasa, una hidratación. Y luego este da lugar a lo que es el malato. ¿Qué pasa con este malato? Bueno, que va a ser oxidado. Y acá la enzima malato deshidrogenasa, ¿ah? Igual que el sustrato, más deshidrogenasa. Lo mismo que pasó en la isocitrato deshidrogenasa, en la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y en la succinato deshidrogenasa. Entonces esta malato deshidrogenasa oxida al malato y acá entra a recoger sus protones, sus electrones, entra el NAD que sale como NADH más H y viaja a la cadena respiratoria para ser oxidado allá y producir 3 ATP, completando 12 ATP del ciclo de Krebs. Bueno, hay algunas enzimas, como yo mencionaba antes, que son reguladoras del ciclo. Entre estas tenemos acá a la citrato sintasa, que hemos marcado con una estrella amarilla acá. Tenemos también a la isocitrato deshidrogenasa y también al complejo multienzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. También es importante hacer notar que hay algunas sustancias que pueden afectar a ciertas enzimas de este ciclo. Entre estas tenemos al fluoroacetato, el cual inhibe a la enzima aconitasa. Este compuesto, si está presente en la mitocondria, ¿no? Entonces no permite que la aconitasa desarrolle su actividad y el ciclo se detiene acá. Otro compuesto también que funciona como un inhibidor del ciclo de Krebs es el arsenito. El arsenito que va a inhibir al complejo multienzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Un compuesto también que es inhibidor del ciclo es el malonato, y el malonato va a inhibir a la succinato deshidrogenasa. Bueno, finalmente en esta primera etapa de esta explicación de la respiración celular, vamos a hacer una breve explicación sobre la regulación del ciclo de Krebs. Bueno, como todo proceso metabólico, el aumento de sustratos tiende a estimularlo, y lo que es el aumento de productos tiende a disminuir su actividad. Es lógico que cuando un proceso metabólico genera un producto, o sea, tiene como objetivo generar un producto determinado, si ya ese producto está aumentado, tiene que haber un mecanismo de retroalimentación en donde por el aumento del mismo se inhiba o se reduzca la velocidad del proceso metabólico. El ciclo de Krebs tiene como principal objetivo la producción de energía. Si, por ejemplo, está aumentado el ATP, ¿qué pasará entonces? El aumento de ATP puede entonces hacer que el ciclo reduzca su velocidad. Yo digo, bueno, si ya yo estoy aumentado y tú me produces, bueno, pues yo te voy a decir ahora, baja tu velocidad. Bien. Y entonces eso evita que haya más ATP de lo que se necesita en el momento, de lo que la célula necesita para sus actividades. Y ya sabemos que si hay un aumento de productos, un aumento grande de productos, entonces puede haber una consecuencia de un desequilibrio, una alteración metabólica seria, ¿no? Que puede inclusive poner en peligro la salud del individuo. Entonces, si aumenta el ATP, el ciclo reduce su velocidad. Pero si aumenta el ADP, el ciclo aumenta su velocidad. ¿Qué significa eso? Que la célula
interpreta, cuando hay un aumento de ADP, interpreta que falta ATP, debido a que para formar ATP yo necesito ADP, y si entonces está aumentado el ADP, la célula interpreta que se ha formado poco ATP. Por esa razón es que el aumento de ADP va a favorecer distintos procesos metabólicos que producen ATP. Igual el aumento de NAD, veamos esto como sustratos, ¿no? El aumento de NAD va a estimular el ciclo, pero el aumento de NADH más H, que es el producto del NAD, ¿no? Que entra al ciclo, y este NADH más H que sale del ciclo, ¿no? Entonces el aumento de este va a provocar una inhibición, una reducción en la velocidad del ciclo de Krebs. Se acostumbra a hablar también de los cocientes, el cociente NADH-NAD y el cociente ATP-ADP. Sucede que el aumento del cociente NADH-NAD y el aumento del cociente ATP-ADP van a provocar una disminución en la actividad del ciclo de Krebs. Porque el aumento del cociente NADH-NAD o ATP-ADP implica que el numerador de este cociente estará aumentado, por tanto ha aumentado el producto de esta división, ha aumentado el cociente, y esto provoca entonces que con el aumento de estos dos, que el ciclo reduzca su velocidad. Pero si el cociente es bajo, la disminución del cociente NADH-NAD o la disminución del cociente ATP-ADP van a provocar que el ciclo entonces aumente su velocidad, porque implica esto un aumento del denominador NAD o ADP, tal como está expresado en esta parte de acá. Bueno, un poco lo que tenía que decir en esta primera etapa de la explicación. Ya más adelante continuaremos con la cadena respiratoria. Espero que lo hayan entendido. Gracias.